Este es el podcast de Conexión, un espacio para contar una nueva historia donde el emprendimiento, la creatividad y el entretenimiento lideran la conversación. Hola, yo soy David de Instinto Podcast y hoy estamos con Juan Camilo Henao, cofundador de Flypass. Camila. Es que ahorita estaba hablando con alguien de algo muy interesante y es que vos empezaste literalmente en la ciudad como una de estas primeras empresas de tecnología que empezó como a revolucionar industrias. ¿Cómo fue comenzar en un ecosistema de emprendimiento que era tan árido y donde no había tanto construido? Esa es una pregunta que nos hacen bastante, la verdad, David, porque nosotros cuando empezamos esto realmente digamos que fue nuestro primer emprendimiento, ¿cierto? Nuestra primera empresa. Nosotros no éramos emprendedores de nada. O sea, yo tenía mi trabajo, estaba tranquilito trabajando. ¿En qué trabajabas? En Leonisa, desarrollador de software. Okay. Y con otros 3 compañeros del colegio, del Colombo Británico de toda la vida, se nos presentó una oportunidad en el camino un día de montar sistemas de peajes. Y dijimos, pues hermano, metámonos a esto. Y empezamos a desarrollar esos sistemas de peajes y empezaron a quedar tan bacanos que empezamos a asustarnos y decir, pues puta, esto está cogiendo forma. Y el primer contrato que tuvimos fue con una concesionaria vial de aquí de Antioquia muy grande, muy grande. Y ese fue como el arranque de esto, pero nosotros en ese momento digamos que no nos imaginamos, la verdad. Sí pensamos en pago electrónico, sí pensamos en por qué no Colombia tener pagos electrónicos, pero yo no pensé en ese momento que fuéramos a tener el tamaño que tenemos hoy. ¿Y en qué momento se te empezó como a abrir el mundo? ¿En qué momento empezaste a pensar en grande y a decir, oh, esto puede ser algo interesante con lo que podemos crear una empresa muy chévere? De hecho pasaron 2 cosas, y es que la línea de negocio de hacer sistemas de peajes se volvieron una línea de negocios de sistemas inteligentes de transporte. Y ahí nosotros hacemos más cosas, hacemos sistemas de peajes, hacemos sistemas de información en vía, hacemos conteos vehiculares. Y esa línea de negocio, digamos que no la conoce el público en general, pero es una línea de negocio que hoy en Colombia es grandecita. Sí, más que todo por el tipo de cliente, pues, porque el tipo de clientes son B2B, son concesionarios, son ciudades, bueno, pero es grandecita. Y con Flypass sí se empezó a coger como esa forma, esa sinergia de empezar a crecer ciudad por ciudad, ¿cierto? Empezar a colonizar otra ciudad y decir, bueno, recuerdo mucho el día que cumplimos 1000 usuarios, yo no creía en nadie, y hoy ya estamos casi por los lados de 450,000 usuarios. Cami, en ese momento nunca se había mentado en el ecosistema la lógica exponencial o la lógica de Venture Capital. Hermano, vea, yo recuerdo muy bien cuando esto empezó como a volverse un poquito como viral en Antioquia, o sea, cuando abrimos el túnel de Oriente, porque antes estábamos solo en la Medellín, Bogotá, pero cuando abrimos el túnel de Oriente nos volvimos muy como propietarios de cómo se pagaba en el Oriente antioqueño. Y a mí me llamó un fondo, pero te estaba hablando ya hace, o sea, si nosotros arrancamos en el 2009, me llamó un fondo en el 2013. Y me empezó a hablar de Venture Capital y de todo. Yo creo que yo di el ridículo que hice en ese momento, de verdad, porque el man me preguntaba, bueno, ¿usted cuánto factura y cuánto va a facturar los próximos 10 años? Y yo, no, pues hermano, no sé. Y entonces me dijo, no, prepárese y vuelve. Y entonces ahí, la verdad, digamos que a nosotros, que lo hablamos en estos días en una reunión de universidades, como estudiante no te preparan para eso, y entonces no te preparan ni siquiera, pero pues uno no está esperando que la universidad haga esa tarea, pero qué chévere que como que nos preparáramos un poquito más como para afrontar eso, pero no, realmente nosotros como un poquito a las malas, reunión con fondos, entonces no, por aquí no es, todavía no necesitamos tal vez un inversionista, vamos bien, pero siempre ha estado pues como en el radar contar con ese apoyo. Oh, brutal, porque mucha gente cree que la lógica exponencial es la única forma de crear un negocio y de crecerlo. Y yo admiro profundamente lo que han hecho en Flypass porque creo que fue una innovación muy necesaria para un país que está en vía de desarrollo, donde la infraestructura vial es tan compleja. Creo que eso ayuda muchísimo a que haya mucho. Imagínate el túnel de Oriente sin pagos electrónicos. Hoy el túnel de Oriente, que la gente, más del 50% pagan electrónico, donde no hubiera electrónico, la fila del túnel de Oriente, o sea, te digo que no nos la aguantaríamos. Tienen 2 líneas de negocio muy diferentes. Ahorita te voy a preguntar un poquito más de vos porque tengo una pregunta aquí para que no me olvide, pero ¿alguna de esas, las 2 siguen una lógica exponencial? ¿Cómo es hacer malabares con esas 2 líneas de negocio y cómo fue crecer las 2 a la par? ¿Cuál empezó primero? Sí, nosotros arrancamos esta compañía 3 socios. Sí. Luego fuimos 4 y ya otra vez volvimos a ser 3.
entre los tres socios hacemos esos malabares. O sea, entonces digamos que yo tengo un socio y somos excelentes socios, pues tengo un socio que se encarga netamente de la línea de negocio de tecnología de movilidad y es una línea de negocios que es muy buena, pero que es de proyectos. O sea, vos vendés, no hay recurrencia, vos vendés 5 proyectos al año o 10, ¿cierto? Pero nosotros nos presupuestamos y decimos, al menos vamos a vender 4 o 5. Si vendimos 10, perfecto. Pero la otra línea de negocio ya de Flypass, pues sí tiene una recurrencia, pero igual esa sí tiene un crecimiento exponencial. Y a esa sí le ponemos como todo el empeño porque el crecimiento siga siendo exponencial. O sea, como que ese sea el lifeline, pues, y el core de la empresa. Es la más visible, es la que más ha crecido, pero la otra línea de negocio es súper chévere también. Yo no sé si es porque solamente veía aquí en la ciudad, pero cuando ustedes empezaron, tengo la percepción, puedo estar equivocado, de que están muy solos, de que empezaron sin mucha competencia y ahora sí ya empezaba a haber muchos competidores alineados en peajes, intentando conseguir clientes. ¿Cómo ha sido esta experiencia de empezar a competir? ¿Cómo ha favorecido el mercado? ¿Qué ha tenido de malo? Contame un poquitico de esa experiencia. Literalmente fuimos pioneros, o sea, nosotros trajimos, no nos inventamos el pago electrónico, pues ya estaba inventado, pero lo trajimos y lo desarrollamos para Colombia, sí, lo tropicalizamos, montamos nuestra plataforma, fuimos pioneros y estuvimos solos del 2009 al 2013. En el 2013 nos sale un competidor que es un grupo financiero enorme, ¿cierto? O sea, 7 bancos, no vamos a decir nombres, 7 bancos, grandísimos, y nosotros dijimos, ay, juepucha, ¿qué va a pasar aquí? Y del 2013 hasta el 2019 estuvimos solamente estos dos competidores, y en el 2019 nacieron dos, y yo le doy gracias, la verdad, a que haya salido competencia, y que haya salido ahorita más competencia, porque a veces uno se vuelve cómodo, y a veces decimos, pues digamos que el otro competidor está en otro lado, nosotros estamos aquí, estamos cómodos, pero cuando ya te mueven la cama, te mueven la casa, Ya te empiezan a tocar el bolsillo. te tocan el bolsillo pues ya se siente uno como un poco como en peligro. Vos ya despertás todas las ideas y decís, venga, que vamos a defender esta posición de pionero y de liderazgo. Entonces, la verdad, a nosotros nos encanta la competencia, la sana competencia, Sí, 100%. la sana competencia, y nos ha puesto a ir más rápido la competencia. Si no existiera la competencia, tal vez hoy Flypass no tendría muchas de las cosas que hoy tiene. Me encanta un concepto que lo escuché hace poco en una entrevista y que en ese momento fue que realmente lo entendí, fue que cuando hay competidores se abre la torta. O sea, no es necesariamente que te estén quitando los clientes, sino que están concientizando a más personas de que el pago electrónico y estas nuevas alternativas como Flypass son una buena alternativa para pagar en Es que, ¿sabes peajes. qué? Realmente nosotros le decimos al equipo, y es el competidor nuestro es el dinero en efectivo. O sea, el competidor nuestro no es el usuario de la billetera A, ni la B, ni la C. E incluso les decimos cuando estamos en campaña, si vemos que un vehículo ya tiene un tag de otro color, o si tiene un tag de otra cosa, déjelo que el cliente se acerque, pero no vayamos a quitarle cliente a un competidor, porque la torta que vemos es ese océano azul, estás en el que está pagando en efectivo. Entonces la verdad es que, y hay otro tema chévere, y es que haya otro también haciendo la tarea, empieza a generar que el ecosistema empiece a necesitar más pagos electrónicos y no solamente nosotros haciendo la tarea. Entonces la verdad, pues nos gusta. Cami, ahora pasando a ver un poco más vos como fundador, o sea, vos como persona. Sabes que me pasa mucho, y yo estoy seguro que a muchas personas que han querido emprender les ha pasado, y es que les parece muy difícil encontrar un fundador técnico, un cofundador técnico. ¿Qué hubo en vos que te hizo tomar esta postura de emprendimiento? O sea, que te hizo retarte, porque los pagos de la gente técnica, usualmente empezando, son mucho más altos. Yo te voy a contar qué pasó. Yo creo que es que el universo de verdad juntó los que tenía que juntar. Entonces nosotros nos juntamos en ese momento. Un ingeniero electrónico, un ingeniero de sistemas que era yo, y un ingeniero mecánico. En ese momento nos hubiera faltado un abogado, hubiéramos sido el cuarteto perfecto. Los cuatro fantásticos. Pero con esos 3 profesiones nosotros logramos desarrollar la plataforma, la electrónica que necesitábamos, diseñar las piezas, porque también diseñamos algunos hardware en su momento, y entonces digamos que nos juntamos los que éramos, y yo creo que ese fue parte del éxito.
Realmente que nosotros hayamos sido técnicos fue parte porque este tema de Flypass es todo, pues es tecnología al 100, es desarrollo constante, entonces yo creo que ese fue parte del éxito. Y si vos tuvieras que sintetizar, de pronto, ¿por qué han sido ustedes exitosos como socios, no como empresa? ¿Cuáles han sido esas claves que los han hecho ustedes estar en sintonía y crecer la empresa sin separarse, seguro problemas hay, pero resolviendo los problemas y siendo constructivos? ¿Sabes qué? El respeto, ¿cierto? Digamos que mis 3 socios, ya somos 4, pues digamos, nuevamente 3, pero el otro socio pues digamos que se une a nosotros en el 2017, pero la clave es el respeto y lo siguiente más clave es como que tengamos expectativas de vida o alineación de vida similares, porque cuando vos tenés expectativas o alineación de vida similar, digamos que si vamos para un camino, a todos nos sirve, ¿cierto? Digamos que tenemos dificultades, sí, tenemos diferencias, sí, pero se resuelve muy fácil. Pero si vos tenés socios con alineación de vida distinta, el que dice, no, yo definitivamente quiero, yo qué sé, tengo 5 hijos y necesito otra cosa, o quiero dedicarme a surfear, quiero trabajar más poquito, como que se empiezan a dividir esos caminos, pero nosotros somos muy parecidos y tenemos pues como unas vidas parecidas. Creo que ahí está parte del éxito también. Yo tengo una pregunta más desde el punto de vista de levantamiento de capital, y es que una porción muy pequeña del capital que se levanta en Colombia es aquí en Medellín, y somos una ciudad que crea muchas startups y muchas empresas. ¿Qué crees que debe suceder en la ciudad para que eso cambie? No, yo creo que para que eso cambie, de verdad, no es ni siquiera que las empresas que lo están necesitando no estén preparadas, pues no, o sea, no sean buenas empresas, sino que yo creo que los socios o los dueños de las empresas de pronto no están del todo preparados en cómo salir a buscar ese capital, ¿cierto? Entonces yo creo que de pronto hay veces lo que falta es como que ese socio diga cómo lo busco, cómo me vendo, cómo encuentro, digamos, el fondo que es o el dinero donde es, ¿cierto? Y yo creo que eso es lo que debería pasar como para que más empresas puedan acceder a ese capital de fondos o extranjero. Cami, volviendo al tema del ser, ¿cuál es una lección que has aprendido de vos mismo en estos años de emprendimiento? O sea, como de tu carácter, de tu personalidad, ¿cómo has sido vos en el emprendimiento y qué te ha tocado aprender de pronto a la fuerza? Pues hermano, yo creo que lo que a mí me ha funcionado, la verdad es que yo soy un man supremamente humano, o sea, yo creo y considero que sí, sigo siendo el mismo de cuando éramos 5, de cuando éramos 20 y ahora que somos 160 casi, yo sigo siendo el mismo, yo saludo igualito, yo me reúno igualito y me parece que yo creo que esa cercanía con las personas te hacen como que la gente vibre igual que uno, entonces pues yo creo que ese ha sido una de las partes más exitosas de ser emprendedor, empresario y buen ser humano. ¿Y qué ha sido lo más retador de liderar ese equipo tan grande de personas? Hermano, la velocidad con lo que va, porque hay veces, digamos que uno, las oportunidades ahorita van mucho más rápido que lo que incluso los equipos son capaces de hacer, y uno tampoco quiere, digamos, como atropellar al equipo, y digamos que lo más retador es mantenerlo a todos, como con esa intención de vamos a darla toda, pero que de alguna manera no se casquen en el camino, pues, y uno no logre, pues, como estallar a la gente. Yo creo que eso es lo más retador. Para ir terminando, me gustaría mucho saber cuál es el mejor consejo que has recibido. No, hermano, me corchaste ahí. Yo creo que yo todos los días recibo consejos, la verdad, pero así como que me acuerdo del mejor consejo que haya recibido. O un consejo que hayas escuchado recientemente que te haya calado. No, pues se me olvida en este momento uno así puntual, pero digamos que yo, de consejos que yo como que practique. ¿O cuál me darías a mí? Es, hermano, júntese con gente buena, igual de trabajadora que uno. O sea, como que ese consejo es como si usted va a montar empresa, hágalo con socios, y a mí me encanta tener sociedad, pues digamos que si yo volviera a tener una empresa la haría con socios, porque digamos que reparte uno mucha carga y mucha cosa, pero júntese con gente igual de buena que uno, porque yo creo que esa es parte del éxito. ¿Qué libro te ha cambiado la forma de ver los negocios?
Nosotros ahorita venimos como practicando mucho un tema de Scaling Up, y Scaling Up lo cogimos como metodología y nos ha cambiado mucho la manera en cómo uno ve cuando la empresa es pequeña, cómo la va transformando a mediana, cómo la va transformando a grande y cómo uno puede ir realmente como siguiendo metodologías que son demasiado importantes. Uno en esto arranca muy empírico, pero si uno no está constantemente leyendo y constantemente como mirando cómo lo hacen afuera, pues se pega más contra las paredes. Entonces a mí este tema de Scaling Up me ha parecido excelente. Para ir terminando, ¿cuál es tu principio guía? La ética. O sea, yo soy un man que por encima de los negocios, por encima del dinero, por encima de todo, yo necesito acostarme tranquilo, acostarme en paz, levantarme tranquilo y levantarme en paz, y mirar a mi esposa y a mis hijos, pues, y a mi hijo a los ojos, pues, porque no salirme en ningún momento del tema ético ni del tema moral. Entonces, digamos que en esto se ven muchas cosas. En este tema de negocios habrán atajos, pero yo no hago ningún atajo que no esté moralmente bien encaminado. Me parece súper bien hecho. Necesitamos más empresarios así. Siento que hay varios, pero las cosas como Phil Knight. No sé si te has leído Nunca te pares. Ese man, un consejo que daba es: yo siempre digo la verdad. O sea, siempre decir la verdad te va a llevar a muy lejos. Yo creo que decir la verdad te acorta penas futuras. O sea, yo creo que decir la verdad es el momento difícil de ahí y buscar soluciones. Nosotros hemos hecho temas muy chéveres en la compañía, en temas como de cuál es nuestro propósito, cuáles son nuestros valores, el ADN, y ahí hemos aprendido mucho del tema de si se equivocó, dígalo, si la cagó, dígalo, pero dígalo rápido, porque es que es más fácil que resolvamos entre todos. Sí, porque si se tapa, se escala. Si se tapa, se escala, si se tapa, se va para lejos y ya es más difícil. Entonces ese tema que uno muchas veces no le para bolas y como consejo también de empresario a los que vienen haciendo empresa, definan muy bien esos valores que son como personas, qué es lo que le van a transmitir a los usuarios y a los empleados y a la empresa en sí. Entonces, como tener claritico esos valores, ese ADN es... Y compartirlos con socios. Compartirlos. No, yo creo que si no se comparten los valores no hay nada. O sea, es que esto uno está más tiempo con los socios que con la misma esposa. Y yo creo que esto es un matrimonio que se mantiene y uno tiene que tener a los socios cerquita y conectados. Incluso en los momentos difíciles. Uno poder llamar a un socio y decirle: me está pasando esto. Muy chévere. Vamos a la última pregunta con la que me gusta terminar todos los podcasts, y es: ¿cuál es tu definición de éxito? Mi definición de éxito es que me desborde pues como los días felices. O sea, si yo me levanto y yo tengo una semana en la que fui feliz, yo creo que soy exitoso. O sea, yo no mido el éxito en mucha plata y poca felicidad, o mucha plata y poco tiempo. No, para mí lo más importante es estar feliz, estar pleno. Javi, mil gracias, hermano. No, la verdad, brutal. Desde que te conocí, me saludaste, me pareció como una energía muy chévere, y aquí conversando confirmo que sos la persona que me saludó. Hay que sentarnos a tomarnos esa cervecita. Pero de una, gracias, papá. Todo bien. Gracias, David.